Solo con el trabajo en cooperación o con el apoyo en proyectos no conseguimos revertir la situación. El objetivo final ha de ser que las personas en cualquier parte del mundo puedan ejercitar sus derechos. Tenemos que seguir apoyando los movimientos sociales que están planteando alternativas, que están resistiendo, pero tenemos que volver a elevar el listón a esa discusión más política. Puede tener una lógica la cooperación al desarrollo, pero mientras haya unas políticas mundiales, globales, que van por otro lado, que son dos tipos de visión. Está este desarrollo colonial extractivista y por otro lado están estas otras formas de vida que se quieren construir desde el trabajo de algunas organizaciones, ¿no? Es una lucha, pues. El puente ha alcanzado en la región más de 18 años trabajando en acciones de desarrollo rural con comunidades indígenas, aplicando tecnologías para el bien de la naturaleza, y para eso pues hay procesos de capacitación en las comunidades trabajando con las personas. En estos espacios se han instalado también talleres para que las mujeres puedan llegar a seguir fortaleciendo como esas capacidades en técnica y formar pues una red de albañilas, una red de herreras, técnicas, laboratoristas, y pues romper con esa dependencia, ¿no? Lo que queremos es que se pueda transgredir estos roles que nos marcan, que nos limitan. Los hombres ven a las mujeres trabajar y es ahí donde se dan cuenta también de que ellas pueden. Yo creo que si seguimos participando también, se puede. Yo digo que sí. Seguimos estando anclados precisamente dentro de este modelo económico hegemónico. La incoherencia de las medidas es tremenda. Si queremos que toda la población se incorpore en situación de igualdad, dentro de un rango de diversidad, se necesita que el sur consuma un poco más y se necesita que el norte deje de consumir. Porque la desigualdad norte-sur es la desigualdad riqueza-pobreza. Como que se aprovecharon con ese COVID y sí, nos sufrimos mucho por el cuestión económica también, porque cosas que compramos ya es bien caro y lo que vendemos nosotros bien bajo el precio. Entonces no nos alcanza para nada ya. Y sería bueno que sean las mismas comunidades, las mismas mujeres quienes administren los fondos, el dinero, quienes tomen las decisiones, ¿no? Ese quizás sea otro paso. Y estamos avanzando con el tema de las masculinidades, de tomar en cuenta las problemáticas medioambientales, extractivismo, defensa del territorio, etcétera. Y pues también, ¿no? Podemos como ir caminando hacia esa reflexión, ¿no?